Buenas tardes. Todo lo absurdo que tiene la vida, todos los pormenores de las cosas sin sentido y todos los veros de la violencia, por fin reunidos en una gran obra. Grandes temas de lo absurdo, con las preguntas inquietantes de toda la humanidad. ¿Hay vida en la Tierra? ¿Existe el deporte? ¿Un espejismo no será, acaso, más que un espejismo? ¿Les entra agua en los ojos a los peces? Todas estas preguntas y muchas más reunidas en este bombazo editorial. Grandes temas de lo absurdo. Como regalo, este tapón de rosca, que mira que absurdo, si no sirve para nada. Ahí está, ya en su kiosco a la venta. Buenas tardes. Joder, yo no sé para qué he venido hoy. No sé para qué he venido si es que tú... Buenas tardes. Con esta gripe que tenemos encima, la editorial figura esta fabulosa enciclopedia. Gripe del mundo. Gripe del mundo. Fiebre tifoidea y varias enfermedades. Con artículos de personas saludables como Lola Gao. ¡Ale! Gripe del mundo, fiebre tifoidea y varias enfermedades. Con este volumen, que es el primero, regalamos esto. ¡Ay! ¡Cuántas historias se cuentan sobre la patata! Sí. Y qué importante es la alimentación de todos los hogares de toda España. Por ello, en un gran esfuerzo editorial y por darle un reconocimiento justo a la importancia de este tubérculo, nuestra editorial ha hecho este bonito libro. Patatatosis, un libro en el que se cuenta lo más importante de la patata, el gusanillo, el tubérculo, las lombrices, la patata brava, la frita y todas las modalidades. Y usted, hombre español, si ve que su mujer tiene la patata caliente o que no sabe hacerla, ¡yey! Patatatosis, el nuevo libro que nuestra editorial ha puesto para todos los españoles. Y como regalo, coño, pues ¿qué va a ser? Esta bonita patata, por si su mujer no tiene, para que se la toque caliente. Una patata, ¿qué quiere? ¿Un buey? ¿Un 600? No, una patata, patatatosis, ya en su kiosco. Uy, buenas tardes. En plena feria de abril, abrí la puerta, que hace un calor aquí que no se puede estar. ¿Qué iba diciendo? Las vacaciones, Así, feria de abril. En plena feria de abril, Andalucía, vente para aquí que vamos a bailar un flamenquillo. ¿Qué decía yo? Así, en plena feria de abril, ustedes y nosotros tenemos una cita en Sevilla. Y para eso, nuestra editorial ha hecho un libro fabuloso, con un título un poco rebuscado y complicado y fanfarroso, pero que resume la esencia del arte. Flamenco. Este es el libro. Y dentro del libro, una casetese del maestro Lara con la siguiente canción. Y una lágrima cayó en la arena. ¿Qué les parece? Está toda la canción. No se lo pierda. Flamenco. Dale. Ya ha acabado. Vamos a bailar flamenco. ¡Uy! ¡Qué cerca ha caído este! Verdaderamente, los estruendos de una guerra suponen las trasfindes de contrintres de grandeza. Y ahora, una hora después de haber petado la guerra mundial contra Iriaki, contra Saddam Hussein, que es un desgraciado ese hombre, ya salió a la venta este libro. 0039, una hora clave en la historia mundial, en la historia de Iriaki, con los nombres y apellidos de todos los muertos iraquíes. Además, contiene una lista de objetos perdidos durante la guerra. 0039. Cuidado, que esto está cerca. En esta ocasión no regalamos nada, porque... no hay nada más triste que una guerra mundial. Ya tuvimos en España una. Oye, se me ha metido una bala en la nariz. No cae. Corta.